Ok, bueno, muy buenas noches. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes en este miércoles de neuroeducación, un espacio nuevamente para poder compartir con ustedes algunos conceptos de la neuroeducación en 15, 20 minutos. Y bueno, este tema es supremamente interesante porque la pregunta es, ¿cuál es la mejor posición para aprender? Y resulta que en muchos de los espacios que yo trabajo o cuando estamos, pues, estábamos haciendo las actividades presenciales, yo casi siempre empiezo las actividades preguntando o preguntándome algo, es ¿cuál es la mejor posición para aprender? Y normalmente siempre me disculpo con los participantes porque están sentados escribiendo en un pupitre. Y yo les digo, una de las posiciones que menos favorece el aprendizaje es la posición donde ustedes están. Y vamos a ver por qué. Entonces, ese es el momento para contarles cuál es la evidencia, pues desde neurociencias y desde el proceso de neuroeducación para reconocer que, por ejemplo, una postura como estar sentado escribiendo en un pupitre y digo esto puede ser la posición que menos favorece el aprendizaje, porque se han encontrado que hay otras posiciones que pueden entonces potenciar y facilitar los procesos neurofisiológicos y de neurofunción que lleven a un aprendizaje mucho más significativo. Entonces, bienvenidos a este espacio y bueno, vamos a compartir. Quiero mostrarles antes es que pues nuestro sistema educativo no ha avanzado muchísimo, al menos en la parte de postura o al menos en la parte de posicionamiento. Si nosotros vemos en aulas de 1600, 1700, 1800, 1900, ¿sí? Tenemos unas características muy similares a aulas de hoy día. Son entonces en donde los niños están sentados en un pupitre y la posición que tenemos predilección básicamente es la posición sentado. Sentado, ¿sí? Escribiendo en un plano horizontal, o sea, en un pupitre. Esa es la posición entonces que hemos mantenido y que pues se ha establecido como la posición en donde estamos desarrollando pues todo nuestro aprendizaje. Dentro de un aula es la que más se utiliza. Ahora bien, la foto que está aquí a mi derecha, pues miren que es muy indicativa de las diferentes posiciones que adoptan los niños y sobre todo hoy día. Y es que son niños que suben un pie, colocan los pies debajo de la cola o pues de la pelvis, se inclinan hacia adelante, están apoyados hacia atrás o apoyados hacia adelante, apoyados con la mano y tienen entonces diferentes características posturales, ¿sí? Entonces, aunque todos estamos sentados dentro de un salón, teóricamente, pues sí hay unas modificaciones a través de las cuales el niño, en este caso, logra unas compensaciones que de una u otra forma están, pues, manteniendo o facilitando el mantenimiento de la atención y la concentración. Muy bien. Esta es la posición entonces que más que se mantiene en el aula, ¿sí? Eso entonces es un excedente, como les decía, en un pupitre. Y pues hay estudios muy interesantes en donde podemos reconocer que la actitud postural, ¿sí? O sea, la forma en cómo se sienta la mayoría de tiempo un niño puede llevar a explicar la sintomatología y algunas dificultades, por ejemplo, en el aprendizaje. Esos estudios son bastante interesantes desde la postura y el rendimiento académico. Hoy no vamos a hacer mucho énfasis en eso, vamos entonces a revisar cuáles son las alternativas que podríamos tener nosotros para poder entonces favorecer el aprendizaje significativo de un niño dentro del aula de clases. Ahora bien, este estudio es supremamente interesante y ese estudio entonces es colombiano, pero tuvo una gran población, una muestra bastante interesante y básicamente era un método para categorizar posturas dentro del aula de clases de diferentes niños, sí, inclusive jóvenes. Y lo que ellos hicieron fue hacer una grabación de la mayoría de tiempo en el aula de los niños y cuál era la postura que más utilizaban. Básicamente esto lo que indicaba o las conclusiones que ellos llevaron es que nosotros tenemos 4 posturas básicas y depende básicamente de la pelvis. 4 posturas, pero siempre referentes a sentado, porque la posición sentada es la que más utilizamos en el aula de clases. Si nosotros vemos un aula de escolares, de bachilleres y universitarios, pues la mayoría están o todos están sentados, ¿sí? Y la disposición del salón es estar sentado. Entonces tenemos esas 4 posturas básicas y que dependen de la pelvis, de la cola puntualmente.
O sea, podemos estar tirados hacia adelante, hacia atrás, o estar alineados, o también entonces tirados hacia los lados. Pero de ahí se empiezan entonces a desarrollar una serie de posturas que van a enmarcar entonces muchísimo posicionamiento. Por ejemplo, ya puedo modificar la mano entonces hacia adelante, o los pies entonces subido al pupitre del compañero, o inclusive el maletín del compañero, la persona o los niños que colocan los pies debajo de la cola, lo que veíamos en la diapositiva anterior. Lo que ellos dicen es que lo ideal es mantener la postura más cercana, ¿sí?, a la posición neutra de la pelvis. Entonces se ha reconocido que la pelvis es un determinante postural muy importante para el proceso de atención y también entonces de rendimiento académico. De aquí se desglosaron y se hicieron varios estudios en donde se estaban relacionando el posicionamiento con el rendimiento, o sea, tipo nota, o sea, la calificación como tal. Y se encontró que los que mantenían mejor posicionamiento normalmente se relacionaban también con mejores notas. Ahora bien, estamos hablando de un sistema que me está restringiendo diferentes posicionamientos y me está diciendo que el sentado es entonces el que debe prevalecer, ¿no? Estamos hablando de ese sistema educativo. Entonces, ese sistema educativo me dice que entre más alineado esté, pues entonces mejor. Vamos a revisar entonces en estudios, por ejemplo, este estudio que revisó cuál era la influencia de todo el tren inferior, o sea, las piernas y la pelvis, con respecto a los procesos de atención y concentración, y encontró que los niños que estaban derechitos, o sea, su pelvis en neutro, nuestra pelvis puede estar hacia adelante o hacia atrás, o sea, en una anteversión, una retroversión, pues los que estaban entonces mejor sentaditos podían tener entonces mejores procesos de atención y concentración, o sea, estar bien sentado. Pero en otros estudios se encontraron que haciendo ajustes posturales o cambiando el posicionamiento de algunos estudiantes, sobre todo en jóvenes, se lograba que aumentara su nivel de atención. O sea, se cambió el posicionamiento y mejor nivel de atención y la concentración. Y se encontró también que o se pide que esos estudios también sean en niños, o sea, que en los niños más pequeños, por ejemplo, los preescolares, se haga estudios de cuál sería el mejor rendimiento a nivel sentado o a nivel de otra posición como tal. Entonces, ese estudio es supremamente interesante porque nos enmarca el concepto de no solamente estar sentado es la mejor posición para poder aprender, sino que al cambiar de posición y que la actividad pedagógica pueda incluir ese posicionamiento o esos cambios de posición, ayudan en que los niveles de atención estén más, entonces, más activos o se den por más tiempo y por lo tanto el proceso de aprendizaje sea mejor. Aquí es muy interesante porque ya lo metemos más desde las neurociencias unida con la educación, entonces hablamos de neuroeducación y neuroeducación ve la posición, ¿sí?, como determinante, o sea, toda la parte postural como determinante en el proceso de atención y concentración y de aprendizaje, pero también incluye algo muy importante, que son los planos de trabajo. O sea, la pregunta es, ¿cuál es el plano de trabajo? Por ejemplo, si yo estoy en este computador, yo voy a escribir en un plano, en el teclado, voy a escribir en un plano horizontal, pero lo que yo estoy viendo y lo que estoy escribiendo lo voy a ver en un plano vertical. O sea, en un computador uno tiene dos planos, el plano vertical, que es la pantalla que ve, y el plano horizontal en el teclado que está escribiendo. Pues se encontró que la combinación de planos puede entonces a veces ser una barrera, depende del nivel de desarrollo motor o de posicionamiento que tiene la persona o el niño, en este caso el niño o el escolar, que tiene entonces dentro del proceso de aprendizaje significativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre más planos tengamos nosotros o tenga que combinar un niño, y si ese niño tiene, por ejemplo, un diagnóstico, un retraso en el desarrollo psicomotor o una dificultad en su alineación postural o un nivel de tolerancia a la frustración o inclusive tendencia a la agitación motora, como un déficit de atención con hiperactividad, ese niño, le va a costar muchísimo más apropiarse de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo estamos combinando en el aula los planos de trabajo o los planos de aprendizaje? Sencillo. Un niño que está sentado, por ejemplo, en su pupitre, está entonces escribiendo en el plano horizontal, ¿sí? Está sentado en plano horizontal. Pero si él mira el tablero y tiene que copiar lo que la profesora está copiando en el tablero, lo que está mirando está en un plano vertical, o sea, copia el tablero, plano vertical, y cuando copia, ¿cierto? Lo va a hacer en un plano horizontal. Ese cambio de plano mantenido con una posición estática es entonces lo que puede indicar o puede ser un factor
directo de la sintomatología presentada por muchos niños con problemas de aprendizaje. Los estudios son bien relevantes entre la activación motora, los ajustes posturales y la velocidad de la escritura, por ejemplo, la memoria, la atención y sobre todo la tolerancia a la actividad académica. En otras palabras, si un niño tiene un problema de ajuste postural o de sentado y tiene que mirar constantemente el tablero y está escribiendo, eso ayuda que el niño baja su nivel y el adulto inclusive baje su nivel de atención. Entonces, ¿cuál es la propuesta de neuroeducación? Es básicamente disminuir los planos de trabajo y cambiar las posturas. Por ejemplo, en posición y soporte, ¿sí? En posición o en donde estoy desarrollando la actividad de escritura, de lectura, de aprendizaje significativo, puede ser acostado, sentado o parado, ¿sí? Sentado, por ejemplo, es el que estamos ahorita, o la mayoría de nosotros. Yo estoy en este momento sentado, ¿sí? Frente a una pantalla, o sea que estoy sentado frente a un plano vertical. Pero si ustedes estuvieran escribiendo o yo escribiera, entonces cambiaría el plano. Esto significa entonces que yo tengo la opción de estar acostado, por ejemplo, boca abajo, ¿sí? Boca arriba, boca abajo, y hacer entonces procesos de lectura, escritura e inclusive el mismo trabajo. Yo puedo estar sentado, ¿cierto? Frente al computador, frente a la pared y hacer procesos de lectura, de escritura, ¿ok? O una actividad pedagógica. Y también puedo estar parado. Por eso encontramos algunos niños que se les dificulta, y sobre todo en los primeros años de escolares, por ejemplo, primero, segundo, tercero de primaria, que se les dificulta estar sentados y que hay muchos niños que mantienen parados, pero aún así les va muy bien en el proceso académico. Inclusive, no sé si ustedes han visto, pero hay niños que se les dificulta ver al tablero y copiar. Entonces lo que hacen es se levantan, mira el tablero, se sienta, copia, se levanta y hace ese proceso. Mire que está haciendo el ajuste, pero la dificultad está en los planos. Entonces recordemos que nosotros tenemos dos planos, el vertical y el horizontal. Este estudio del análisis de la organización del aula en distintos de la organización del aula, o sea, cómo el aula está distribuido y cómo entonces también interfiere el posicionamiento y los planos, es bien interesante porque primero dice que la disposición del aula es importante para que el niño pueda ajustar su proceso de lectura, escritura o aprendizaje significativo. La disposición del aula, por ejemplo, entre más lejos esté el niño del tablero, más alto le quede el tablero, pues más son los ajustes posturales y más entonces va a ser la demanda de los planos de trabajo. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva, miren que la profesora está escribiendo en un plano vertical, la niña está escribiendo en un plano horizontal, pero miren entonces la convergencia que tienen que manejar aquí. Esta angulación, ¿sí? Se convierte también en esta. Miren que aquí, por ejemplo, en amarillo, ok, aquí es donde copia, ella mira al cuaderno, pero después mira el tablero. Esta angulación o este ángulo que está aquí es el ángulo de trabajo oculomotor, que está determinado por el posicionamiento. O sea, recuerden que toda nuestra adquisición postural, ajustes posturales, posicionamiento, que yo pueda sentarme adecuadamente, que yo pueda caminar adecuadamente, se relaciona también con una función muy importante que es la función oculomotora. Entonces, tener una función oculomotora alterada o todavía no consolidada, pues puede llevar a que mi ajuste postural no sea el más adecuado. Por lo tanto, esa angulación de trabajo, ¿sí? Entre el plano vertical y horizontal, pues hay que disminuirlo al máximo en niños que tienen alguna dificultad. Ahora bien, es interesante porque uno diría, bueno, el que tenga dificultad, entonces yo lo voy a poner a trabajar en un plano, ¿cierto? Diferente para que no tenga tanta angulación. El problema es que, bueno, el problema no. Los niños que tengan ventaja, o sea, que no tengan ninguna dificultad, inclusive tengan habilidades adecuadas en el proceso, pues simplemente se pueden beneficiar para seguir fortaleciendo y desarrollar mucha más capacidad en la movilidad ocular para volverla mucho más fina y que eso intervenga en procesos motrices más adelante. Recuerden algo importante y hago aquí un paréntesis. La parte de la movilidad ocular como tal es motricidad fina, el mover los dedos también, ¿sí? Entonces, el poder prepararme en la movilidad ocular, ¿cierto? La función oculomotora, que se organice y que se vuelva mucho más precisa y mucho más significante, va a ayudar a que yo más adelante también tenga una función distal mucho más precisa y mucho más interesante a la vez. Muy bien, pero entonces también significa que lo ideal es que, y un adulto probablemente ya se enseñó a trabajar en esos planos de esa angulación, pero que lo ideal es que los niños pequeños que apenas están consolidando todo su desarrollo motor, sí, sensoromotor, pues puedan entonces tener una angulación más pequeña.
¿Cómo yo puedo lograr una angulación más pequeña? Pues básicamente si yo cambio el posicionamiento. Ahorita lo vamos a revisar. Un estudio también interesante sobre la resonancia funcional, resonancia magnética funcional, encontró que, por ejemplo, un niño compararon dos actividades. Entonces, un niño estaba haciendo una actividad de escribir, por ejemplo, sentado en el pupitre y había unas activaciones específicas en el cerebro. Pero había otros niños que estaban entonces con la misma actividad, se trataba de mantener la misma emocionalidad, pero lo que se buscaba era que se pudiera estar en acostado, o sea, en prono con apoyo en antebrazos, o sea, acostado boca abajo escribiendo, y se encontró que la activación a nivel de la función cerebral era muchísimo más y mejor. O sea, ¿qué significa eso? Que solamente con un posicionamiento nosotros podemos lograr una activación o una estimulación mucho más adecuada de nuestro cerebro. Se dice que entonces eso va a fortalecer las conexiones neurológicas y por lo tanto vamos a desarrollar más capacidad para el aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la recomendación de neuroeducación? Por ejemplo, nosotros definitivamente podemos cambiar el plano de trabajo. O sea, si él tiene que transcribir frente al tablero, por ejemplo, pues no escribamos frente al tablero, sino que coloquémoslo, por ejemplo, todo lo que tiene que escribir lo pasamos en una hoja, ¿cierto? Y en esa hoja se la pegamos en el piso. Él coloca la hoja de trabajo de él o el cuaderno, lo coloca al lado de esa hoja de trabajo del profesor y el acostado entonces haría toda la función visomotora y entonces el plano de trabajo. Eso lo que hace es disminuir sustancialmente esa angulación de planos de trabajo. Esa angulación entonces se disminuye, por lo tanto él puede hacer un ajuste visual. La posición prono con apoyo de antebrazos es muy interesante porque primero reorganiza la alineación, favorece algo muy importante que es el ajuste visual, la acomodación visual. Normalmente la distancia que nosotros tomamos cuando estamos acostados para poder leer o hacer un trabajo es la misma distancia que después tomamos un libro para poderlo leer. ¿Sí? O sea, ahí hacemos unos ajustes visuales bastante interesantes y una función oculomotora. Esa posición favorece también que nosotros podamos dejar las manos quietas y mover la cabeza para un lado y para el otro. Eso se llama disociación intersegmentaria, que más adelante va a determinar muchísimo, por ejemplo, los agarres, la estabilidad y por lo tanto el nivel de escritura y lectura, ¿sí? Eso se relaciona, por ejemplo, con tamaño de letras, con manejo de renglón, recortar, escribir como tal, pintar, rasgar, o sea, es una actividad muy interesante. ¿Cuál es el problema? Es que hay que enseñarse esa posición. Si nosotros ahorita como adultos nos ponemos una posición, nos va a doler la espalda, no vamos a ajustarnos bien, el piso nos va a tallar, pero nosotros tenemos la adaptación, o sea, podemos tener la posibilidad de adaptarnos a esos espacios. Lo ideal es que los niños logren 15 minutos. Yo he hecho esto con estudiantes universitarios, que logren 15 minutos. Al principio no van a lograr 15 minutos, pero nos podemos entonces empezar a fortalecer entre 5, 7, 10 minutos hasta llegar entonces a una cantidad interesante que sería 15 minutos. Eso nos ayuda a todos. La pelvis se organiza. ¿Se acuerdan que decíamos que un mejor posicionamiento dependía de la pelvis? Pues entonces en esa posición la pelvis se organiza. La extensión del tronco es bien interesante, entonces estamos más derechos porque los músculos de la espalda van a trabajar muchísimo mejor. Y esto definitivamente disminuye la agitación motora. Se ha mostrado que ese mantenimiento de la posición hace que después la regulación sea mucho más fácil. Y esto es la preparación para lograr otra posición, ¿sí? Pero lo ideal es que lo trabajemos en el plano horizontal, ¿sí? Es muy importante, o sea, podemos de más adelante trabajar con el plano vertical, o sea, por ejemplo, viendo televisión, acostado viendo televisión, eso sería plano vertical, pero hacer el plano horizontal es determinante para la maduración del proceso. Otra posición, y la anterior es como una preparación, es el estar sentado, que es la posición que más se utiliza en el aula, pero no escribiendo en un pupitre, o sea, no tener que hacer el trabajo en plano horizontal, sino hacer entonces toda la función en plano o frente a la pared. Frente a la pared es un plano vertical, o sea, tú estás sentado y sería el plano vertical. Hacer un trabajo ahí es bien interesante, ¿sí? Porque definitivamente nosotros vamos a favorecer el trabajo manual, que es algo muy importante. Yo conozco muchos niños con problemas de aprendizaje que solo meten una mano, y no es porque ya están supremamente maduros en la lateralidad, simplemente es porque el ajuste postural no les da la estabilidad para trabajar con las dos manos. Entonces favorece eso, favorece la organización de los espacios. Yo he conocido muchos docentes que dicen, profe, pero ¿cómo manejo entonces el espacio? Él se sale, cuando está pintando raya y se sale constantemente de la figura que yo le estoy colocando.
Esto organiza mucho los espacios. Lógicamente hay que empezar del espacio más grande y ahí lo entonces colocando mucho más pequeño, la delimitación del trazo, pero sobre todo la función visual, la percepción visual también se organiza muchísimo. Entonces aquí empiezan dos cosas muy importantes que más adelante la vamos a necesitar para lectura y escritura, que es la constancia de forma y la constancia de color. Eso es importantísimo para poder tener procesos de lectura y escritura adecuadamente, ¿sí? Lo ideal es que la cola esté bien posicionada, o sea, la pelvis bien posicionada. Esto es muy importante y normalmente yo empiezo a trabajar con planos más grandes, por ejemplo, un pliego, medio pliego, un cuarto de pliego, para después inclusive yo coloco cinta a los cuadernos y pego los cuadernos para que puedan trabajar en los cuadernos. Lo ideal es que esté entre los 10 y 20 minutos de trabajo y podemos combinarlo con cualquier actividad pedagógica. Pero lo ideal es entonces que esté en plano vertical, no trabajar plano horizontal. Y la última posición que podríamos trabajar es la posición sedente. Yo le llamo la actividad o la posición de la pintura. Esta, porque, pues, o sea, es como pintar un mural. El trabajo es bien interesante porque la carga de peso organiza toda la parte postural, o sea, todo el ajuste postural que después requerimos para estar sentados, para saltar, para poder hacer alguna actividad motora, se organiza desde posición bípeda, o sea, posición parado. La posición parado, ¿sí? Es muy importante para la postura, para el ritmo. Cuando yo hablo de ritmo, básicamente estoy hablando de una interacción entre las letras y los números, o sea, la parte auditiva también se organiza muchísimo. La disociación intersegmentaria, no solamente en la muñeca, en el codo, sino entonces en diferentes partes. Aquí es bien interesante porque, por ejemplo, muchos niños tienen problemas que en la parte del agarre. Entonces, porque no agarre bien el lápiz y la velocidad o la letra no es muy bonita o no funciona mucho. Entonces le mandan un aditamento, el aditamento entonces se lo colocan para que puedan entonces mejorar. Y pues sí, el niño mejora entonces en la velocidad, en el tamaño de la letra, mejora, pero simplemente ahí estamos atacando el síntoma, no estamos atacando la causa. Entonces tenemos que volver a pensar es, bueno, ¿cuál es la causa? Y la causa básicamente, lo más probable es que no sean los dedos, la muñeca ni el codo, sino el hombro o inclusive la pelvis. Entonces la disociación intersegmentaria es clave, profes. Revisen un poco y profundicen, o si quieren después revisamos sobre disociación intersegmentaria, pero es determinante para muchísimos procesos de lectura y escritura. Y eso ayuda a la atención, la concentración, o sea, todos los procesos de dispositivos básicos del aprendizaje. Pero trabajar en el plano vertical. Ya después de eso podemos empezar a combinar. Entonces, es interesante para poder entonces ir como resumiendo. Si nosotros queremos, por ejemplo, que ellos se mantengan en mejor sentado, en plano horizontal, o sea, escribiendo en un pupitre, pues tenemos que darle las facilidades que vayan ajustando progresivamente las diferentes posiciones que son naturales, porque son posicionamientos naturales que se desarrollan desde nuestro nacimiento y que van a consolidando entonces una posición más demandante como la posición sedente. No es que la posición sedente, o sea, la posición sentado en pupitre, sea entonces, sea una posición en donde no aprendemos. No, es una posición en donde menos podemos entonces, si tenemos alguna dificultad, menos podemos estimular áreas de nuestro cerebro que pueden llegar a hacer ajustes interesantes en nuestro aprendizaje. Entonces, la ideal es que nosotros podamos empezar a combinar el posicionamiento y cambiar de posiciones, las actividades pedagógicas dentro de nuestro aula, inclusive terapéuticas, pues para los procesos terapéuticos, y podamos entonces incrementar estas habilidades para cuando un niño esté sentado, ¿sí? En el tiempo de estar sentado, que la recomendación no es más de 30 a 40 minutos, pueda estar sentado, pueda tener las mejores habilidades y propiedades para poder tener niveles de atención lo más alto posible, en la mejor calidad posible, y por lo tanto que el aprendizaje en ese momento sea lo más significativo posible. Entonces, aquí es lo interesante. ¿Cuál es la mejor posición para aprender? La mejor posición para aprender es definitivamente la que el sujeto se sienta más cómodo, ¿sí? La que se sienta más cómodo. ¿Cuál es el problema? O sea, yo tengo docentes en donde dicen, a este niño le va muy bien, ese niño es muy inteligente, ese niño hace las tareas, es juicioso, hace tal cosa muy bien, pero no se quiere sentar. Y entonces, no, el problema es que no se quiere sentar. Entonces, él dice, la pregunta es, ¿por qué tiene que sentarse? O sea, si él aprendió que el posicionamiento o el estar bípedo, o sea, estar parado, hace que él pueda lograr mejores niveles de atención y concentración, porque de pronto lo más probable es que cuando esté sentado
entonces tenga alguna dificultad o su ajuste postural no sea el mejor, pues el cerebro ya le está diciendo que él aprende parado. Significa entonces también que si nosotros favorecemos dentro del aula diferentes posiciones, entonces ellos van también fortaleciendo las diferentes posiciones, pero al final van entonces a favorecer el mantenimiento de posiciones un poco más demandantes, como estar sentado escribiendo en un pupitre. Entonces, la invitación es que podamos ser muy diversos en las actividades, que utilicemos mucho la inteligencia sensoromotora y los juegos sensoromotores para poder favorecer la reorganización o la estimulación sensoromotora de los niños, para que en la postura podamos entonces garantizar que ellos se sientan cómodos en el momento de aprendizaje. Y por lo tanto, entonces, él mismo pueda decidir cuál sería la mejor posición para poder entonces aprender. ¿Listo? Ok. ¿Sí? ¿Cuánto me demoré? En estos 15 minutos, 20 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Esa es la información que quería compartirles. ¿Alguna pregunta? No sé si pueden abrir el micrófono si quieren. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. Ok, sí, hay unas preguntas. Entonces, Gardena preguntas, ¿se dice o se asimila que los niños que están a cada rato de pies es porque son dispersos y los tachan como académicos? ¿Sí? Ok, depende. Entonces, si está parado o no, es diferente si rinde o no. Entonces, hay que hacer la revisión. Normalmente algunas posturas, como la postura bípeda, se relaciona con algunos problemas de atención y concentración, pero hay niños brillantes que están parados todo el tiempo y son brillantes. Entonces, hay que evaluarlo diferente, o sea, se para muy bien. ¿Y cómo es el rendimiento académico? ¿Es bueno o no? Si es bueno, entonces no está interfiriendo el posicionamiento con el nivel de atención y concentración, con todo el funcionamiento. Entonces, hay que diferenciar entonces esa parte. ¿Sí? El niño no se sienta, pero realiza todas sus actividades escolares sin dificultades. Entonces, cuando el profe inicia a exigir sentarse, porque sus compañeros sí lo hacen, le preguntan, ¿eso afectaría el proceso escolar del niño? El proceso escolar de aprendizaje de él, no, pero el proceso académico en donde estamos nosotros parados, ¿sí? Y concebidos, que tenemos que estar juiciosos, sentados, y que un estudiante me está prestando atención es cuando está sentado mirándome, ¿sí? Que lo más probable es que cuando esté sentado mirándome esté pensando en otra cosa. Entonces, es la concepción de ese sistema educativo, pero no es básicamente un proceso natural de aprendizaje del niño como tal. O sea, lo que quiero decir es que si un niño se levanta, si un niño está disperso, lo que tenemos que hacer es que no afecte, ¿cierto?, el proceso de aprendizaje de los demás. Pero si él está en ese proceso de aprendizaje, aunque se mueva, aunque se meta el lápiz, por ejemplo, en la boca, yo tengo profesores que dicen, es que está metido, no se meta tanto en la boca porque está disperso. No, puede ser que el estímulo propioceptivo que él está haciendo de meterse el lapicero a la boca es lo que necesita para mantener su nivel de atención. Entonces, habría que revisar esa parte. Los demás se sientan, sí, porque son productos de un sistema como nosotros, pero hay niños que tienen otras características y que se les dificulta ajustarse a eso. Pero eso no significa que tengan un problema de aprendizaje. Eso no significa entonces que tengan dificultades. Tenemos que cambiar esa concepción. ¿Cómo nosotros podemos disminuir eso? Pues si es un niño que no le gusta sentarse, pero tiene que estar todo el día sentarse en el colegio, al final yo creo que va a terminar odiando el colegio. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de combinar y favorecer toda la actividad sensoromotora, que ellos se sientan involucrados, no solamente el estar sentados prestando atención, sino en su cuerpo y su interacción, que lo van a llevar a fortalecer muchísimo más habilidades. Muchísimas gracias. Igual cualquier cosa la pueden escribir o por Facebook pueden hacer algunas preguntas y nosotros vamos a entonces ir respondiendo.